Buenas tardes, es un placer, un gusto saludarte, mi hermana, mi hermano en Cristo. Que el Señor te bendiga y que el Señor llene tu corazón de paz, de amor, de gozo y de esperanza. Vamos a charlar unos minutos con algo que ha llamado mi atención. Dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos: porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos. La fe del corazón te proclama la justicia y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Palabra del Señor. A veces me pregunto, ¿qué es aceptar a Cristo en tu corazón? Muchas personas dicen que una simple fórmula basta para aceptar en Cristo, para estar en Cristo. Yo me pregunto, ¿aceptar a Cristo es solo una fórmula? ¿Es solo decirle al Señor: reconozco que soy un pecador, te pido perdón por mis pecados, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y te acepto como mi único Señor y único Salvador, el chino? Te pido que me des el don del Espíritu Santo. Amén. Muchas personas dicen que esto basta para estar en Cristo. Yo no sé si baste, pero creo que aceptar a Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo, es algo más que una simple declaración. Quizá el principio sea este, pero hay que ir mucho más allá, porque debemos recordar que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, dice la palabra. Necesitamos vivir en el amor, de tal manera que una persona que vive amando, que vive compartiendo, ya está en Cristo. Quizás no haya hecho esta declaración, esta formulita, pero a lo mejor a través de sus acciones, porque Dios es amor. Dice San Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces se necesita algo más. Santiago dice que la fe sin obras está muerta. Entonces, realmente aceptar a Cristo en nuestro corazón es algo más que una fórmula. Necesitamos saber quién es Jesús, por qué vino a la tierra, por qué se hizo hombre, cuál era su misión. Dice la palabra que pasó por este mundo haciendo el bien, que todo lo hizo bien. Necesitamos saber en quién estamos creyendo, a qué nos estamos comprometiendo. Necesitamos saber que a partir de hoy nos estamos comprometiendo a vivir los valores que de la palabra de Dios emanan. Necesitamos saber que a partir de hoy vamos a dejarnos guiar y moldear por Cristo Jesús. Necesitamos saber que Él va a tomar el control de nuestra vida y a partir de hoy vamos a estar dispuestos no a hacer lo que nosotros queremos, sino a hacer la voluntad de Dios. No le voy a pedir a Dios que haga mi voluntad, sino que yo haga la voluntad de Él. Entonces podemos ver, mi hermana, mi hermano, que aceptar a Cristo es algo más que una simple fórmula. Necesitamos vivir en el amor. Necesitamos estar dispuestos a perdonar, a compartir, a vivir en la unidad, a estar dispuestos a dejarnos
dejarnos guiar por el Maestro de Nazaret. Necesitamos estar dispuestos a ser realmente hijos de Dios, a ver en cada hermano la persona de Jesús. La fe nos lleva a tomar decisiones justas, a estar siempre dispuestos a vivir en el amor y en la verdad, a estar siempre dispuestos a negarnos a nosotros mismos para hacer siempre la voluntad de Dios. Muchas veces nos tocará vivir situaciones, hechos que no nos agradan, pero en el amor de Cristo tenemos que aceptar la voluntad de Dios, saber que el Padre todo lo dispone para nuestro bien. Entonces tenemos que entender, mi hermana, que la formulita es el principio, nada más, de una vida en el amor, de una vida en Cristo. A partir de que yo le digo al Señor, guía mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador, te pido perdón por mis pecados y dame el don del Espíritu Santo. Yo me estoy comprometiendo a formarme en la fe, a saber quién es Jesús, cuál es el plan de Dios para mí, a saber a partir de hoy cómo voy a actuar. Tengo que orar, tengo que leer y meditar la palabra de Dios. Si yo no sé cuál es la voluntad de Dios, difícilmente la voy a hacer. Por eso necesito leer la santa palabra de Dios, porque aquí está la palabra de Dios. Aquí está el plan que Dios tiene para ti y para mí. Si no lo leo, no voy a saber cómo quiere Dios que yo viva. Cuáles son las cosas de las cuales yo tengo que apartarme y cuáles tengo que hacer vida. Si no lo sé, difícilmente podré llevar una vida agradable a los ojos de Dios. Entonces podemos ver que esta fórmula de aceptar a Cristo es el principio. Cuando yo lo hago de alma, corazón adentro, es el principio de una nueva, maravillosa y hermosa vida. Muchas veces esta fórmula se hace sin fe, nada más por quedar bien con alguien. Entonces a veces creo yo que no tiene todo el valor que merece cuando no hay fe en nuestro corazón. Necesitamos pedirle a Jesús que nos ayude a conocerlo, a amarlo, a hacer vida a su palabra y a servirlo. Y si es posible, a proclamarlo con nuestra vida y con nuestras palabras. Entonces, aceptar a Cristo es algo más allá de una simple fórmula. Aceptar a Cristo es estar de acuerdo, estar dispuesto a vivir las normas que de la palabra de Dios se emanan: el amor, la bondad, la comprensión, la tolerancia, el respeto, la misericordia, el estar dispuesto a compartir con los demás, estar dispuesto a mirarlos como hermanos, estar dispuestos a huir de la fornicación, del adulterio, de la ambición, del egoísmo, de la lujuria, de la maldad, a estar dispuesto a que las obras de la carne queden atrás. Porque el que vive en el Espíritu no vive en la carne. Entonces es un maravilloso itinerario que va a culminar cuando estemos con Cristo en el cielo. Entonces tienes que saber que a veces aceptar a Cristo, tienes que hacerlo de alma, corazón adentro. Y estar dispuesto a dejarte guiar por el Maestro de Nazaret. Estar dispuesto a reconocer, como dice más adelante la carta del apóstol San Pablo en el capítulo 10, no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo lo predicarán si no son enviados? La fe nace de la predicación. Lo que se predica es el mensaje cristiano, que Cristo murió en una cruz para pagar tus y mis pecados, que Él nos reconcilió con el Padre, que gracias a Jesucristo somos hijos adoptivos de Dios y estamos llamados a vivir como hijos de Dios, no como hijos del mundo, no como hijos del diablo. Dios es amor y los hijos de Dios debemos de vivir en el amor, en el perdón, en el compartimiento,
en la bondad y en la misericordia. Los hijos del diablo no perdonan, están llenos de resentimiento, son tacaños, se niegan a compartir lo que Dios les ha dado. Siempre andan buscando a quién lastimar, con quién pelear, con quién discutir. Entonces vamos a pedir al Señor que nos enseñe a vivir como sus hijos, que creemos que Jesús realmente sea nuestro Señor y Salvador. Queremos poner nuestra vida en manos de Cristo y que Él sea nuestro Señor. Que a partir de este día el hermano Francisco y tú estén dispuestos a dejarse guiar por Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente así estaremos realmente aceptando a Cristo en nuestro corazón. Cuando estemos dispuestos a no hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios, es entonces que realmente Cristo estará en nuestro corazón. Cuando yo renuncie al pecado, cuando yo esté dispuesto a apartarme del mal y a dejarme moldear por Jesús de Nazaret, entonces podemos decir, como dijo San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Mi hermana, mi hermano, aceptar a Cristo es algo más que una simple fórmula. Aceptar a Cristo es comprometerte a vivir como Cristo vivió, amando, perdonando, compartiendo y dando lo mejor de ti a los demás. Y aceptando con amor el dolor y las situaciones y las personas molestas. Que Dios nos dé paciencia, tolerancia, para aceptar las situaciones adversas de la vida que nos van a llegar a todos. Mi hermana, mi hermano, entonces, que el Señor nos permita realmente ser verdaderos hijos de Dios, realmente ser cristianos. Que estemos dispuestos a que la luz maravillosa del Espíritu Santo nos ayude a seguir el camino de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que no aparte de tu rostro, te conceda la paz. Tu hermano y amigo, el hermano Francisco. Bendiciones.